Hay silencios que pesan más que un grito. Hay miradas que no deberían quedarse tanto tiempo detenidas, pero lo hacen. Y hay gestos, mínimos, casi inocentes, que esconden mundos enteros. ¿Te ha pasado alguna vez sentir que alguien te mira diferente? No con deseo explícito, no con palabras, sino con esa quietud que se queda suspendida entre los dos. Es el tipo de silencio que cambia el aire, que lo vuelve más denso, más consciente. A veces todo comienza ahí, en un instante que parece nada, pero que lo cambia todo. Un hombre casado. Una mujer que no esperaba ser mirada así. Y el filo invisible entre la atención y el abismo. No, esto no es una historia de infidelidad. Es una historia sobre el alma humana y sus vacíos. Sobre cómo el deseo puede nacer no de la traición, sino de la soledad. Carl Jung escribió alguna vez, aquello a lo que te resistes persiste, lo que aceptas, se transforma. Y quizás por eso, cuando el fuego de una relación se apaga, lo que queda es un silencio incómodo, y dentro de ese silencio, la búsqueda desesperada de sentirse vivo otra vez. La rutina, el desgaste, la falta de renovación emocional, todo eso erosiona lentamente lo que un día fue amor. Él ya no se siente visto, ella ya no se siente deseada. Y en esa grieta donde la costumbre reemplaza la pasión, algo empieza a filtrarse, la necesidad de conexión. Pero la necesidad tiene muchas máscaras. A veces se llama amistad. A veces se llama coincidencia. Y otras veces, simplemente, casualidad. Sin embargo, el inconsciente nunca es casual. Jung lo decía con claridad en el yo y el inconsciente, lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Así que cuando un hombre casado comienza a mirar diferente a otra mujer, no siempre está buscando placer, está buscando reflejo. Ella, sin saberlo, se convierte en un espejo. Un espejo donde él puede volver a reconocerse, donde puede sentir que aún tiene brillo, deseo, propósito. Y aquí ocurre algo sutil, casi imperceptible. Las palabras cambian. El tono de voz se suaviza. Los mensajes comienzan a llegar sin motivo aparente. No hay confesión. No hay contacto. Solo una presencia constante. Un saludo más largo de lo habitual. Una risa que se prolonga unos segundos más. Una mirada que se repite con la precisión de un ritual. El lenguaje se vuelve un código secreto. Pequeños elogios se deslizan entre frases inocentes. Te ves bien hoy. Ese color te queda perfecto. Siempre sabes qué decir. Palabras comunes, pero con un brillo distinto cuando vienen de él. Y tú lo sabes, lo sientes, no puedes explicarlo, pero lo sabes. No es lo que dice. Es como lo dice. Es la pausa que deja después, como si esperara una señal, una validación, una pequeña chispa que confirme lo que todavía no se atreve a nombrar. Y sin embargo, no hay plan. No hay estrategia. El deseo, cuando nace del vacío, no busca conquistar, busca llenar. Él no sale de casa con la intención de conectar con otra. Pero un día, una conversación casual se convierte en su único momento del día donde se siente realmente escuchado. Una sonrisa se vuelve un refugio. Una frase le devuelve algo que creía perdido. Y tú, sin querer, te conviertes en ese refugio. El lugar donde él puede descansar de su vida. No porque tú lo provoques, sino porque él lo necesita. Aquí no hay villanos. Solo seres humanos cargando sus propias soledades. Pero lo que empieza como consuelo, se transforma lentamente en conexión. Y esa conexión, aunque invisible, tiene un peso emocional enorme. Jung decía que todo encuentro humano es una proyección del inconsciente. Lo que vemos en el otro no es el otro, es lo que nosotros mismos hemos perdido. Entonces él no te ve como eres. Te ve como el símbolo de lo que le falta. La ternura que ya no recibe. La admiración que ya no siente. El fuego que ya no arde. Y tú, sin notarlo, empiezas a cargar con todo eso. Su deseo. Su carencia. Su necesidad de sentirse suficiente otra vez. ¿Y qué pasa contigo? Al principio te parece halagador. Te sientes vista, reconocida, viva. Pero poco a poco la línea se vuelve borrosa. ¿Es solo amistad? ¿O algo más? ¿Es empatía o atracción?
¿Es conexión o dependencia emocional? Las señales son suaves, pero constantes. Te escribe sin razón. Te pregunta cómo estás. Te comparte una canción, una frase, una broma. Y cada mensaje lleva una carga emocional, aunque parezca ligero. Porque el deseo no siempre entra por la piel. A veces entra por las palabras. Por una frase que se queda flotando en el pecho. El deseo silencioso no busca tocar, busca resonar. Busca espacio en tu mente, no en tu cuerpo. Y cuando un hombre casado comienza a habitar tus pensamientos, ya hay un vínculo. Quizás no físico, pero sí emocional. Y el alma no distingue entre ambos. Jung escribió en La dinámica de lo inconsciente. No hay mayor ilusión que creer que podemos separar la emoción del pensamiento. Así que cada vez que él te busca, cada vez que responde rápido, cada vez que te dedica tiempo, está eligiendo, aunque no lo diga, en qué parte de su alma quiere estar. Y tú también. Aunque no respondas con palabras, tu silencio responde. El inconsciente siempre responde. Pero el problema no es sentir. Sentir no es pecado. El problema es qué haces con lo que sientes. Porque el deseo no siempre destruye, pero siempre revela. Revela el estado de su corazón. Y el tuyo. Cuando un hombre casado comienza a abrirte la puerta de su intimidad, no está jugando, está gritando sin palabras. Ya no sé quién soy en mi propia casa. Y si tú entras, aunque sea solo para escuchar, ya formas parte de ese grito. A veces el deseo no es atracción, es un pedido de auxilio. Un pedido disfrazado de sonrisa. Y tú decides si respondes o si te mantienes en silencio. Dicen que la intimidad no empieza con un beso, sino con una confesión. Y esa confesión a veces llega disfrazada de algo pequeño, cotidiano, inofensivo. Hoy no dormí bien. Tuve un mal día. Ya casi no hablamos en casa. Frases simples, pero cargadas de un peso invisible. No son solo palabras, son puertas. Y cuando las abres, ya no eres una espectadora, te conviertes en parte de su mundo interior. Carl Jung, en El hombre moderno en busca de un alma, escribió: la soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de no poder comunicar aquello que consideramos importante. Eso es lo que ocurre. Ese hombre no busca aventura. Busca comunicar lo que ya no puede decir en casa. Busca sentirse comprendido, no juzgado. Busca un refugio donde pueda mostrarse sin miedo. Y tú, escuchas. Escuchas porque te nace, porque empatizas, porque hay algo en su voz que resuena contigo. Quizás también tú has sentido esa soledad. Quizás también sabes lo que es sentirse invisible. Y así, sin proponértelo, lo entiendes. Esa comprensión se vuelve un lazo. Un lazo que crece con cada palabra, con cada silencio compartido. Lo que al principio era una conversación ocasional se convierte en rutina. Y la rutina se convierte en necesidad. Empiezas a esperar su mensaje, su saludo, su ¿cómo estás? Lo más peligroso de este tipo de conexión es que se siente pura. Parece inofensiva, casi espiritual. Pero detrás de esa pureza hay una dirección emocional muy clara. Él empieza a contar de cosas que no cuenta a nadie. Sus miedos, sus dudas, sus heridas. Te confiesa que a veces siente que su vida ya no tiene sentido. Que se pregunta si eligió bien. Que no sabe si su matrimonio aún tiene propósito o si solo sobrevive por inercia. Y tú lo escuchas. Lo acompañas. Le devuelves palabras suaves cuando en su casa solo encuentra silencio o crítica. Lo complejo es que, al hacerlo, se abre una puerta dentro de ti también. Porque las emociones son espejos. Cuando alguien se desnuda emocionalmente frente a ti, inevitablemente despierta algo tuyo. Y entonces el vínculo deja de ser unidireccional. Ya no solo lo sostienes, también lo sientes. Y ahí es donde el alma empieza a confundirse. Jung decía que en toda relación humana hay una transferencia, el acto inconsciente de proyectar en el otro aquello que no hemos resuelto dentro de nosotros. Él no está hablando contigo. Está hablando con la imagen que su inconsciente ha creado de ti. Una mujer idealizada, símbolo de comprensión, de deseo, de salvación. Tú no eres tú en su mente. Eres la proyección de todo lo que le falta.
Y en esa proyección él comienza a amarte no por quien eres, sino por lo que representas. Pero tú, mientras tanto, sientes que por fin alguien te ve, te escucha, te elige con atención. Y eso es poderoso. Tan poderoso que puede confundirse con amor. Ahí está la trampa emocional más dulce, más invisible, más humana. El alma se engaña cuando tiene hambre. Y ambos, tú y él, están hambrientos de lo mismo. De atención, de validación, de sentir que todavía hay algo vivo adentro. Él te dice frases como: contigo pero sé yo mismo. Nunca le he contado esto a nadie. Me hace sentir en paz. Suena hermoso. Pero detrás de esas palabras hay un eco peligroso. No puedo ser yo mismo con mi pareja. Esa es la verdad que no dice, pero que su inconsciente grita. Y tú, te conviertes en su refugio emocional. Su aliada. Su confidente. Su escape. Jung advertía, no vemos las cosas como son, sino como somos. Así que cuando él te mira, no está viendo tu realidad, sino su carencia reflejada en ti. Y tú, al responderle, no estás viendo a un hombre completo, sino la parte de ti que necesita ser necesitada. Dos mitades buscando completarse en el lugar equivocado. El deseo en estos casos no se manifiesta con fuego, sino con ternura. No con urgencia, sino con vulnerabilidad. No con promesas, sino con silencios prolongados. Y el alma, confundida, lo llama conexión. Pero la conexión no siempre es destino. A veces es solo una coincidencia entre dos heridas abiertas. Lo más doloroso es que todo esto puede ocurrir sin un solo toque. Sin una cita. Sin un beso. Sin un te amo. Y aún así, puede doler más que cualquier infidelidad física. Porque lo que se entrega aquí no es el cuerpo, sino el alma. Cuando él empieza a depender de tu presencia, a buscarte con constancia, a ajustar su rutina para coincidir contigo, no lo hace por juego. Lo hace porque tú te has vuelto su refugio mental. Y nadie abandona fácilmente el lugar donde se siente vivo. Pero esa vitalidad tiene un costo. Cada minuto que él pasa contigo, lo roba de su vida real. Cada palabra que te dice, es una palabra que no le dice a su pareja. Cada emoción que comparte contigo, es una emoción que ya no comparte en casa. Y sin quererlo, estás participando en una historia paralela. Una historia que no se puede contar, pero que ambos sienten como si fuera real. El tiempo es amor convertido en acción. Y cuando alguien empieza a invertirlo en ti, está eligiendo dónde quiere que florezca su deseo. Pero pregúntate, ¿ese tiempo es libre o es robado? ¿Es sincero o es culpable? ¿Te lo ofrece con el alma o con el peso de su ausencia? Porque si el amor no viene con libertad, no es amor, es carencia adornada de emoción. Jung lo explicó en símbolos de transformación. El encuentro de dos personas es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y sí, te transforma. Te cambia la mirada, el pulso, el pensamiento. Comienzas a pensar en él sin quererlo. A revisar el teléfono. A sonreír con un mensaje. A sentirte triste cuando se aleja. Ya no controlas la frecuencia de tu mente, él la ocupa. Sin tocarte, ya te habita. Esa es la naturaleza del deseo emocional. No invade el cuerpo, coloniza el alma. Y cuando te das cuenta, ya no sabes si lo quieres o si simplemente no soportas perder la sensación de ser importante para alguien. Esa es la línea invisible donde termina la conexión y empieza la dependencia. Donde el deseo deja de ser humano y se convierte en hábito. El hábito de sentirse deseada. El hábito de ser escuchada. El hábito de creer que alguien te ve de verdad. Pero hay una diferencia entre ser vista y ser usada emocionalmente. Y reconocerla es el acto más duro, pero también el más liberador. Porque cuando alguien te busca para llenar su vacío, no te está eligiendo a ti, está eligiendo el alivio. Y tú no mereces ser alivio. Mereces ser elección. Todo vínculo que nace en la sombra está destinado a enfrentarse a la luz. Y cuando esa luz aparece, duele. Duele porque revela lo que ambos sabían, pero preferían callar. Un día él deja de escribir. No responde igual. Su tono cambia. De repente parece distante, ocupado, frío.
Tú lo notas al instante. No hace falta que te lo diga. Hay una ausencia que grita. Y te preguntas, ¿hice algo mal? ¿Se cansó? ¿O se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo? Esa es la ambigüedad. Esa danza emocional donde un día te busca con ternura y al siguiente actúa como si no existieras. Te habla con dulzura, luego con indiferencia. Te promete presencia, pero ofrece silencio. Lo cierto es que no sabe qué hacer contigo, ni consigo mismo. Ama la conexión, pero teme las consecuencias. Sabe que contigo siente algo real, pero también sabe que ese algo amenaza la estructura de su vida. Y entonces se activa el mecanismo más humano, la negación. Jung escribió, la vida feliz no se logra eliminando los conflictos, sino enfrentándolos. Pero pocos se atreven a enfrentar lo que el alma desea cuando el deseo contradice la moral. Así que él se aleja. No porque ya no sienta, sino porque sentirlo enfrenta a su propia incoherencia. Se refugia en el silencio, creyendo que así apaga el fuego. Pero el silencio no apaga, solo acumula. Y en ese espacio de ambigüedad, tú te quedas suspendida. No hubo beso. No hubo promesa. Y aún así, sientes que algo dentro de ti se rompió. ¿Por qué duele tanto lo que nunca ocurrió? Porque el alma no distingue entre lo vivido y lo imaginado. Porque los sentimientos, cuando son auténticos, dejan huella aunque no se concreten. Empiezas a repasar cada conversación, cada mirada, cada mensaje. Buscas respuestas entre los fragmentos. ¿Fue leal? ¿Fue un juego? ¿Fue amor o solo necesidad? La mente se llena de hipótesis, pero el corazón sigue en el mismo lugar. Atrapado entre el casi y el nunca. Jung decía que cuando el inconsciente no se hace consciente, se manifiesta como destino. Y ese destino, en este tipo de vínculos, siempre se parece a la pérdida. Porque todo lo que se construye sin claridad está condenado a disolverse en la confusión. Él se retira, pero su presencia sigue viva. Su voz aún resuena. Su sombra sigue caminando contigo. Lo ves en otras caras. Lo escuchas en otras frases. Y aunque intentas soltarlo, hay algo en ti que no puede. No porque lo necesites, sino porque él despertó una parte tuya que estaba dormida. Una parte que anhelaba ser mirada, reconocida, elegida. Y eso, más que amor, era un espejo. Un espejo que te mostró tu propia necesidad de validación, tu propio miedo a ser invisible. Eso es lo que Jung llamaba la proyección. Cuando creemos que amamos al otro, pero en realidad estamos amando lo que el otro refleja de nosotros. Lo que él veía en ti era su deseo de sentirse vivo. Y lo que tú veías en él era tu deseo de sentirte vista. Ninguno amaba realmente al otro, ambos amaban su propia carencia disfrazada de conexión. Esa es la verdad más dolorosa, pero también la más liberadora. Porque cuando entiendes esto, dejas de buscar culpables. No lo culpas a él. No te culpas a ti. Solo reconoces que ambos fueron espejos de una misma soledad. Pero aquí llega el momento crucial. ¿Qué haces con lo que sabes? Hay dos caminos. Seguir alimentando la ilusión o transformarla en conciencia. La primera opción es fácil. Esperar un mensaje más. Creer que aún puede pasar algo. Aferrarte a los recuerdos como si fueran promesas. Pero la segunda opción, la de la conciencia, exige valor. El valor de aceptar que lo que viviste no fue una historia de amor, sino una lección emocional. Una lección sobre tus límites, tus necesidades y tu poder para elegir con madurez. Y ahí aparece la verdadera transformación. Cuando dejas de preguntarte por qué él te miró así, y empiezas a preguntarte por qué necesitabas esa mirada. Cuando entiendes que el problema no fue su deseo, sino tu deseo de ser deseada. Cuando descubres que lo que llamabas conexión era, en realidad, el eco de tu propia falta de amor propio. Esa es la alquimia emocional de la que hablaba Jung. Transformar la herida en sabiduría. Pero la transformación no llega sin duelo. Debes llorar la historia que nunca fue. El amor que solo existió en la frontera de lo prohibido. La ilusión de haber sido elegida cuando solo fuiste un refugio momentáneo. Llorar eso no es debilidad. Es limpiar el alma de la proyección. Y mientras atraviesas ese dolor silencioso, algo empieza a moverse dentro de ti.
la comprensión, la calma, el regreso a ti misma. Empiezas a ver que él no era el destino, solo un símbolo. Un símbolo que vino a recordarte lo que habías olvidado. Que no necesitas ser el refugio emocional de nadie para sentirte valiosa. Que puedes ser refugio de ti misma. Y entonces ocurre algo casi místico. La energía que antes giraba alrededor de él vuelve a ti. La mirada que esperabas se convierte en tu propia mirada interior. La validación que buscabas afuera empieza a nacer desde dentro. Eso es madurez emocional. Dejar de buscar salvación en otro y convertirte en tu propio hogar. Ahora entiendes que no fue él quien te hirió, sino tú quien no supo detenerse a tiempo. Y no porque fueras débil, sino porque eras humana. Todos buscamos conexión. Todos queremos sentirnos vistos. Pero solo los que aprenden a mirar hacia adentro logran amar sin perderse. Dicen que el alma aprende por contraste. Primero el deseo, luego el vacío. Primero el espejismo, luego la verdad. Y la verdad es esta. Nadie puede llenar el vacío de otro sin vaciarse a sí mismo. A veces creemos que amar es salvar. Pero amar de verdad es respetar los límites del otro y los tuyos. Carl Jung escribió en La psicología de la transferencia. Solo lo que se convierte en consciente puede ser transformado. Y ese es el propósito oculto detrás de todas las conexiones que duelen, hacernos conscientes. Conscientes de lo que proyectamos, de lo que deseamos, de lo que evitamos mirar. Cuando un hombre casado comienza a desearte, no es el universo tentándote, es el espejo mostrándote una parte de ti que aún necesita sanar. Y cuando tú sientes que lo deseas a él, no estás buscando su amor, sino tu reflejo. Porque el deseo, en su raíz más profunda, no es otra cosa que el impulso de recuperar lo que creemos perdido dentro de nosotros. Y tú no perdiste amor. Perdiste conexión contigo misma. El amor maduro no es el que quema, es el que ilumina. Y para llegar a él, hay que atravesar la sombra del deseo inconsciente. El alma humana siempre busca unidad. Pero mientras busques completarte en otro, seguirás repitiendo el ciclo de la dependencia emocional, necesitar, vincular, doler, soltar, repetir. Hasta que un día decides detenerte. Decides mirar de frente ese vacío y decirle: ya no necesito que alguien me mire para saber que existo. Ese día algo cambia. La atracción deja de ser una fuerza que te abraza y se convierte en una energía que te eleva. Ya no deseas desde la carencia, sino desde la plenitud. Entonces puedes mirar incluso a ese hombre, al que te confundió, al que te hizo dudar, al que te hizo sentir viva, sin odio, sin nostalgia, sin culpa, solo con gratitud. Porque fue un maestro disfrazado. Uno que te mostró los rincones de ti misma que todavía no conocías. El alma no distingue entre amores buenos o malos. Solo entre los que enseñan y los que destruyen. Y tú elegiste aprender. A veces el aprendizaje más profundo llega en forma de tentación. Y resistirla no es debilidad, es sabiduría. Jung decía que el alma crece en la tensión entre los opuestos. Entre el deseo y la ética. Entre el impulso y la conciencia. Entre el quiero y el debo. Esa tensión es el campo donde se forja el carácter. Y cada vez que eliges desde la caridad, ganas libertad. El deseo no es el enemigo. Es la puerta. Pero no todas las puertas deben cruzarse. A veces el verdadero amor propio consiste en cerrar una puerta suavemente y seguir caminando. Sabiendo que lo que dejaste atrás no era el amor, sino la ilusión de ser amada. La mujer que comprende esto ya no necesita esconderse detrás de las historias de los demás. No necesita ser la musa, ni la salvadora, ni la excusa. Se convierte en testigo de su propia luz. El alma madura cuando deja de mendigar atención y empieza a ofrecer presencia. Y tú, ahora, puedes ofrecerte eso. Presencia. El deseo pasará, la lección quedará. Y con el tiempo, cuando alguien vuelva a mirarte con esos ojos que buscan refugio, tú también lo verás distinto. Verás la herida detrás de la sonrisa. Y en lugar de dejarte arrastrar por la química, elegirás quedarte en la claridad. Porque habrás aprendido que no todo lo intenso es verdadero. Y que no todo lo verdadero necesita intensidad. Al final, la pregunta que realmente importa no es si él te deseaba. Es si tú te eliges. Te eliges a ti,
con tus límites, tu calma, tu dignidad. O eliges la adrenalina de lo incierto, la emoción de lo prohibido, el espejismo de lo imposible. La respuesta a esa pregunta define no solo tu historia amorosa, sino tu evolución interior. Porque el alma que se elige a sí misma deja de repetir el patrón de ser refugio para convertirse en raíz. Y desde esa raíz, cualquier amor futuro nacerá con verdad, no con carencia. Así que esta historia, la tuya, la suya, la de ambos, no fue un error. Fue un espejo. Y todo espejo, cuando se mira con valentía, se convierte en una puerta hacia el autoconocimiento. Mírate una vez más, pero esta vez sin culpa. Observa lo que aprendiste. Que el silencio también habla. Que las miradas pueden mentir. Que los gestos inocentes pueden contener deseos antiguos. Y que la conciencia, aunque duela, siempre libera. El amor verdadero no necesita esconderse. No llega a medias. Llega entero. Y tú mereces lo entero. No mitades. No promesas. No migajas de conexión disfrazadas de destino. Solo amor libre, completo y disponible. El tipo de amor que empieza por ti. Así que la próxima vez que alguien te mire demasiado tiempo, no le preguntes qué ve. Pregúntate tú misma qué parte de ti está pidiendo ser reconocida. Porque todo deseo, antes de dirigirse hacia otro, nace en el espejo interior. Y solo cuando ese espejo se limpia de carencias, el amor se vuelve auténtico. El alma no busca más historias prestadas. Busca verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, siempre te devuelve a casa. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste una conexión que no debía existir, pero que te marcó profundamente? ¿Crees que el deseo siempre es traición, o puede ser también un espejo del alma? Leamos juntos. Porque a veces compartir lo que callamos, también nos libera.